Liturgia para hoy martes 15 de febrero. San Sigfrido, oriundo de Inglaterra, enviado a Noruega, construye varias iglesias y organiza la vida misional. Luego viaja en 1008 a Vaxjö, Suecia, para evangelizar con gran paciencia a todos los que habían recaído en el paganismo e inicia su labor bautizando a su rey Olaf, año 1045. San Sigfrido predicó el evangelio también en Dinamarca y se decía que poseía, en grado heroico, el espíritu apostólico. Se le honra como apóstol de Suecia. Antífona. Ten piedad de mí, Señor, que estoy enfermo. Cura, Señor, mis huesos dislocados. Tengo mi alma en delirio. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y de la paciencia humana. Escucha bondadoso las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos, y concede a cuantos se hayan sometidos a los dolores o a las penas de la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que han sido llamados dichosos, y de saberse unidos a la pasión de Cristo, a favor de la redención del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 18. Queridos hermanos, dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal, y Él no tienta a nadie. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado, cuando se comete, engendra muerte. Mis queridos hermanos, no os engañen. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 93. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: ¿lo dice porque no tenemos pan? Dándose cuenta, le dijo Jesús: ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven, y los oídos si no oyen? A ver, ¿cuántos cestos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Se acuerdan?
Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Les respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acaban de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lección Divina. Oremos. Gracias, Padre, porque en Cristo nos revelaste que la flaqueza de la cruz es tu fuerza salvadora. Guárdanos, Señor, de la levadura de la increencia y de avergonzarnos del Evangelio de Jesús. Líbranos de nuestra estupidez y embotamiento. Abre, Señor, nuestros ojos, mente y corazón para captar tu cariño y responderte como tú mereces. Amén. Lectura. Olvidadizos y además obtusos. En el pasaje evangélico de hoy se combina un aviso de Jesús sobre la levadura de los fariseos con un fuerte reproche a sus discípulos por no haber comprendido la precedente multiplicación de los panes. La ocasión se la da el hecho de haberse olvidado los apóstoles de llevar pan al embarcarse, al decir Marcos que no tenían más que un pan en la barca. Parece querer centrar la atención en Jesús, el pan de vida. Por asociación de ideas, Cristo pasa del pan a la levadura. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. En el lugar paralelo de Mateo se dice de los fariseos y saduceos. Como los discípulos eran bastante romos, creyeron que se refería al olvido del pan, lo cual hizo nacer en ellos la preocupación obvia de no tener qué comer. Olvidadizos y además obtusos. ¿No podía solucionar su problema quien acababa de alimentar a 4,000 personas con tan solo 7 panes? De ahí el merecido reproche de Jesús. ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? El milagro de los panes tenía como objeto alentar su fe en Jesús como Mesías de Dios, pues al revelarles el secreto del reino mesiánico, les descubría la personalidad de quien lo hacía presente. Pero sus mentes estaban embotadas y sus ojos ciegos, como los de los fariseos, aunque por distinta razón, los apóstoles por falta de visión atenta y los fariseos por mala voluntad. Sin duda, era doloroso que Jesús comprobara que sus discípulos, a pesar de su situación privilegiada, estaban a la misma altura de incomprensión que los demás. Para meditar. La levadura de los fariseos. La cuestión más difícil del texto evangélico de hoy es determinar qué quiere decir Jesús con la levadura de los fariseos y de Herodes. En otros pasajes de los evangelios se interpreta tal levadura como su hipocresía y como la doctrina de los fariseos y saduceos. Ambas interpretaciones parten del punto de vista judío, que consideraba la levadura como principio simbólico de corrupción. Por eso la Pascua israelita debía celebrarse con panes ácimos, sin levadura. Igualmente la Pascua cristiana, que celebra a Cristo muerto y resucitado como fermento del hombre nuevo. San Pablo escribía a los fieles de Corinto, en Grecia: barran la levadura vieja para hacer masa nueva, ya que son panes ácimos, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua, no con la levadura vieja, levadura de corrupción y maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Primera de Corintios 5:7. Marcos ya ha dejado constancia de la alianza de fariseos y herodianos para eliminar a Jesús, al hablar él ahora de la levadura de los fariseos y de Herodes conjuntamente, puesto que Herodes no era maestro de doctrina. Nos obliga a entender la levadura en el sentido de un poder corrupto común a ambos y capaz de contagiar también a los discípulos. Solo puede tratarse de su visión nacionalista y política del Mesías esperado, visión que tampoco era extraña a los discípulos
y que en la presente ocasión les impide reconocer el verdadero carácter de la mesianidad de Jesús. Fuerza y flaqueza de la cruz. En este contexto, el aviso de Jesús sobre la levadura es una salvaguardia contra las falsas esperanzas mesiánicas de tipo temporal y triunfalista, y, al mismo tiempo, es una invitación a reconocer su auténtica mesianidad. Todo el pasaje prepara la confesión de la fe con Jesús como Mesías de Dios. El apóstol Pedro será el portavoz de sus compañeros. Marcos 8:27. Como veíamos ayer, la tentación que repetidas veces se le sugirió a Cristo fue la de poder y la fuerza. Esta ha sido también la tentación de la comunidad eclesial desde los tiempos del emperador Constantino hasta nuestros días. Sin embargo, lo mismo que Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución, de igual modo la Iglesia está destinada a recorrer el mismo camino a fin de comunicar los frutos de salvación a los hombres. Tenemos que aprender bien esta lección. La flaqueza de la cruz de Cristo es la fuerza salvadora de Dios, como decía San Pablo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los griegos, pero para los llamados a Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:23. Reflexionemos. ¿Somos capaces de vivir una experiencia religiosa donde las cosas materiales no se conviertan en la prioridad dentro de nuestra relación con Dios? Oremos. Señor, ayúdanos a eliminar la levadura vieja y ser masa nueva, panes ácimos, con que celebrar la Pascua de Cristo con los hermanos, como hombres y mujeres nuevos, nacidos en tu Espíritu y de palabra. Amén.